Muy buenas noches a todos los que están conectados y los que se estarán conectando más adelante. Queremos darle la bienvenida a este su programa evangelístico, la Iglesia Nuevo Amanecer y sus invitados. Les habla la pastora Betsaida Dross, yo soy la pastora de la Iglesia Nuevo Amanecer y por consiguiente hemos abierto este espacio especial para compartir con ustedes testimonios, temas especiales, entrevistas con invitados y muchas cosas más. En esta hora, hablando de invitados, tenemos un invitado muy especial que nos acompaña, al cual yo estimo y aprecio muchísimo, y es nuestro hermano, doctor Miguel González. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes y más, ¿verdad? Cuando se trata de lo que nos apasiona, ¿verdad? Hablar de nuestro Señor Jesucristo. O sea que le doy gracias por la invitación y lo que vamos a estar hablando hoy básicamente, ¿verdad? Es un estudio de lo que fue la pasión y resurrección de Jesucristo desde el punto de vista médico, ¿verdad? Sabemos que ya con la tecnología que tenemos hoy día tan avanzada, pues ya hay varias investigaciones científicas, ya hay varias investigaciones médicas que han tomado toda esta data, ¿verdad? Tanto de data histórica, relatos bíblicos como hallazgos arqueológicos y han podido, ¿verdad? Armar un cuadro Ujú. médico de básicamente lo que sucedió con Jesús, ¿verdad? Clínicamente hablando, durante el transcurso de toda la pasión y hasta la muerte. Que eso es básicamente lo que vamos a estar enfocando, ¿verdad? En la noche de hoy. Eso es una aclaración muy importante y muy interesante y que todos deben mantener en perspectiva porque a veces muchas personas se pueden preguntar cómo podemos corroborar o saber estas cosas, y esa es una aportación pues que responde a la pregunta, y, y qué bueno que sí hay maneras de poder saber toda esta información acerca de lo que ocurrió con nuestro Señor, más o menos aproximada, o alguna que otra tal vez más exacta. Es un gran ventaja en este tiempo que nosotros podamos tener esa información al alcance. También quería decirle que nosotros en estas semanas especiales, los cristianos, es un tiempo en el que aprovechamos para tocar estos temas de muchas maneras, exhortarle a las personas, ¿verdad?, que vengan a los pies de Cristo. Pero qué bueno que tenemos la oportunidad de compartir esa óptica médica, ese ángulo profesional en términos de la medicina o de la ciencia de la medicina, de qué fue lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo y a la misma vez el aporte espiritual. Eso es una gran bendición, y qué bueno que lo podemos hacer esta noche. Amén, así, ¿verdad? Vamos a estar trabajando. Y de hecho, gracias al cumplimiento de una profecía bíblica, ¿verdad? Como lo dice bien Daniel 12:4, ¿verdad? Y la ciencia aumentará para los últimos tiempos. Vemos básicamente cómo la ciencia se ha desarrollado en el último siglo, ¿verdad? En los últimos 2 siglos, siglo XX, siglo XXI, a un nivel que jamás hubiésemos pensado. Y gracias a eso, pues se pueden, ¿verdad? Llevar a cabo muchas investigaciones que anteriormente no podíamos, no sé, la humanidad o los científicos no habían podido, ¿verdad?, descifrar lo que hoy día sí se puede a través de, ¿verdad?, de toda esta tecnología, a través de la misma ciencia. De hecho, la ciencia fue creada básicamente para confirmar muchas cosas que realmente anteriormente no tenían respuesta. Y hoy día, pues gracias a la ciencia, vemos cómo sí se ha traído respuesta a muchas interrogantes que antes no las conocíamos. Y eso es otra buena aclaración, porque algunas veces intentamos desechar por completo quizás estos conocimientos científicos, pero el Señor es el Dios de toda ciencia y es Amén. el Dios de toda sabiduría, y Él ha dado la capacidad al hombre de investigar, de descubrir y de conocer cosas que quizás en otro tiempo no había sido posible. Así que desde esa perspectiva estamos en un perfil bueno si así lo vemos y si Correcto. así lo usamos, digo yo. Es correcto. Eh,
Yo quiero, ¿verdad?, aprovechar este tiempo para hacerle unas preguntas al doctor. Quizás son preguntas médicas que usted le haría si tuviera la oportunidad. Y en esta noche, pues yo voy a aprovechar esa ocasión. Óigame, doctor, estamos inaugurando. ¿Cómo se siente? No, sumamente contento, sumamente agradecido de estar aquí esta noche y estar en su primer programa, que esperemos, ¿verdad? Que sea para la gran bendición para cada uno de nosotros y cada uno de los que están conectados a la red, ¿verdad? Y que sea de gran bendición, sobre todo. Así esperamos, perseguimos una visión especial de parte de Dios y la estamos obedeciendo y creemos que este va a ser un segmento en el cual muchas personas van a ser muy bendecidas. Igualmente Amén. nosotros también seremos bendecidos con la oportunidad de comunicarle todas estas cosas a ustedes. Queremos abordar acerca de la pasión, todo este proceso que nuestro Jesús, el Señor Jesús vivió desde su agonía en el monte Getsemaní hasta ser crucificado, la cruz del Calvario y pos la crucifixión hasta su resurrección. Entonces vamos a estar viendo varias cositas y yo quisiera, ¿verdad?, hablar acerca de Mateo 26:36, donde nos dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Yo le quiero preguntar a usted, doctor, ¿cuál era el simbolismo de que la pasión de Jesús comenzara a tomar lugar en el huerto de Getsemaní? Si usted pudiera aportarnos acerca de esto. Sí, básicamente, ¿verdad? El huerto de Getsemaní existe hoy día y está ubicado básicamente en la llanura del Monte de los Olivos. Eh, el Monte de los Olivos, pues, como su nombre bien lo dice, porque allí crecen muchos arbustos, ¿verdad? De este tipo, del fruto del olivo, que básicamente es uno de los 7 frutos, ¿verdad? Que Ujú. Dios le provee a su pueblo, a la tierra de Jerusalén, para que se fructifiquen. De manera que la palabra en varios versículos, en varios libros, nos menciona el Ujú. acontecimiento, ¿verdad?, que ocurrieron en el huerto de Getsemaní. En este caso, vemos cómo Jesús sube al templo, al huerto de Getsemaní, Ujú. básicamente, ¿verdad?, sumido en una agonía tremenda a orar. Eso, Ujú. ¿verdad? Lo explica bien muchos de los versículos bíblicos. Otro acontecimiento allí es que ocurre el arresto de Jesús Ujú. y muy cerca del huerto de Getsemaní también ocurre la ascensión al cielo. Una vez él resucita a los 40 días, sube al cielo, ¿verdad? Que el huerto de Getsemaní toma un giro importante en la parte final de la vida de Jesús. La palabra como tal Getsemaní viene del hebreo o del arameo, que está compuesta de 2 palabras, básicamente, Gad, Ujú. que da a entender, lo que da a entender que es prensa, y semaní, que da a entender que es aceite. Por lo tanto, la palabra Getsemaní significaría prensa de aceite. Como dato Wow. interesante, vemos que al huerto de Getsemaní estar en la llanura del Monte del Olivo, existía como tal una herramienta, por así decirlo, que consistía de 2 piedras, una piedra grande en la base, con unos surcos en el tope, una piedra redonda arriba. En esa piedra, en la piedra base, se colocaban los olivos que se recogían de los árboles, y allí con la piedra redonda se molía prácticamente ese olivo, ¿verdad? Se molía, se trituraba para extraer el aceite. De manera que ese aceite era muy cotizado para aquel entonces en Jerusalén. Su valor era bien alto Ujú. y se consumía mucho. De manera que el huerto de Getsemaní sí, tiene un simbolismo bien interesante, ya que cumple una de las profecías escritas en el libro de Isaías de hace 700 años antes de que ocurriera el acontecimiento, de cómo en Isaías capítulo 53 versículo 5 nos indica, y fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. De Wow. manera que el monte de Getsemaní es un símbolo en el que representa eso, que Jesús
Dios cumple su promesa de enviar a su Hijo para que fuera molido, fuera triturado, fuera brutalmente castigado para redimirnos y librarnos, ¿verdad? Hacernos libres de nuestro pecado, ganarnos la salvación referente a eso. Por eso ese acontecimiento ocurre específicamente en el huerto de Getsemaní. Eso es un dato contundente, sumamente interesante y la manera en la que usted lo está explicando realmente nos ilustra completamente. Y no solamente eso, me recuerda cuando Jesús nos decía en las escrituras o le decía a los discípulos que debían permanecer en la vid, que Él era la vid y que vosotros son los pámpanos y que debemos permanecer en ella para que así nosotros podamos rendir fruto. Entonces esto nos da a entender que Él era ese olivo que básicamente fue molido, fue triturado para que esa esencia pasara a nosotros. Y es por eso que tal vez el Señor le decía a los discípulos que debíamos permanecer pegados a la vid, o sea, pegados a Él. De alguna manera me hace recordar ese pasaje. Claro, y así como usted mismo menciona, ¿verdad? Que el olivo se tritura para extraer el aceite, pues básicamente a eso Jesús vino al mundo, ¿verdad? Básicamente fue el único hombre que nació para morir, ¿verdad? Para ser triturado, para extraer su líquido más preciado que es su sangre y redimirnos, ¿verdad? Redimirnos del pecado con esa sangre. Bendito Dios. Amén. Bendito Dios. Gloria a Eso Dios en es las algo alturas. sumamente especial y que todos nuestros seguidores que están ahí conectados deben abrazar y tomarlo como si que nuestro Señor Jesucristo fue, ¿verdad? Su sangre fue extraída de esa manera especial para beneficio de usted y para beneficio mío. Es algo sumamente especial y que nosotros debemos tomarlo con toda seriedad, así como Él lo ejecutó. Es sumamente glorioso y maravilloso el poder ver, ¿verdad? De alguna manera, entonces, ¿por qué esto comienza, esta agonía comenzó allá en el huerto de Getsemaní? ¿Y qué simbolismo y significado tenía para lo que vendría ocurriendo después? Sumamente interesante. Quiero también hacerle otra pregunta basado en Lucas 22:44, donde nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Médicamente, doctor, ¿qué provoca la sudoración de sangre? Eh, Dato que la palabra nos registra acerca de lo que también pudo haber padecido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted puede aportarnos más luz en cuanto a esto. Sí, básicamente dentro de las investigaciones que se han hecho, demuestran que lo que ocurrió con Jesús en ese entonces, en la medicina es lo que se conoce como hematidrosis, la Ok. sudoración de sangre. Esto es una condición que es básicamente rara, es sumamente rara que ocurra. Ahora mismo hay registrados menos de 100 casos a nivel mundial, ¿verdad? Bajo el reporte de los investigadores Ujú. científicos internacionales. O sea que es una condición que prácticamente, ¿verdad? Eh, casi no se ve. Lo que sucede realmente, ¿verdad? Dentro de lo que ocasiona esta condición, pues Jesús lo sufrió en ese momento. Es una agonía extremadamente tan y tan fuerte que emocionalmente estaba sufriendo como Ujú. usted no tiene ni idea, ¿verdad? Un sufrimiento demasiado fuerte. De manera que en base a este sufrimiento tiende a aumentar la presión sanguínea, lo que hace que esa presión sanguínea rompa básicamente unos vasos sanguíneos que se llaman capilares, que los podemos encontrar, ¿verdad? Distribuidos en nuestro cuerpo, sobre Ujú. todo en la piel. Se encuentran en la membrana basal, donde se encuentran básicamente las glándulas sudoríparas. Esos capilares que rodean la glándula sudorípara rompen y esa sangre se cuela prácticamente a través o se filtra a través de la glándula sudorípara y salen fuera del cuerpo, ¿verdad? Combinado con el sudor. Básicamente la explicación médica que se le puede dar a lo que sufrió Jesús en ese entonces es esa, ¿verdad? Sufrió la condición de hematidrosis, Wow. rompimiento de los
capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños, ¿verdad? Básicamente donde ocurre el intercambio de nutrientes entre el tejido y el vaso sanguíneo. Y esa ruptura pues hace que esa sangre se extravase, ¿verdad? Y vaya entonces a través de la glándula sudorípara y salga hacia la piel. Me llama mucho la atención lo que usted menciona de qué fue lo que provocó que esto ocurriera, que era el sufrimiento, la agonía, la angustia que tenía nuestro Señor en ese momento, tanto así, ¿verdad? Que dice la palabra que en algún momento dado expresó al Padre que si era su voluntad pasara de él esta copa. O sea Ajá. que eso demuestra que realmente estaba en un profundo sufrimiento humano en ese momento. Claro, recordando que él era un humano. En ese entonces, eh, lo, lo que le tuvo que estar pasando por su mente, básicamente, que él había venido a cumplir su propósito, ¿verdad? Que era una muerte y una muerte trágica en la cruz. Ya le tocaba la hora, ya de eso de por sí, pues le creaba una angustia tremenda saber que sus discípulos lo habían abandonado, Ujú. saber que el mismo Padre desde ese entonces lo iba a abandonar porque el recorrido le tocaba a él solito, ¿verdad? Sufrirlo como hombre, saber que uno de los discípulos más amados era el que lo iba a entregar horas más tarde, todo ese pensamiento corriendo, ¿verdad? Por su mente, pues definitivamente que lo trajo a esa agonía tan y tan terrible que ¿verdad? Lo llevara a este proceso de la hematohidrosis. Esto también me lleva a pensar en toda persona que realmente esté pasando un proceso angustioso en su vida, quizás un valle de dolor, de agonía o de sufrimiento. Queremos que usted sepa que es algo que nuestro Señor Jesús comprende perfectamente, ya que Él lo padeció en su propia humanidad. Él puede comprenderte en lo que tú estés pasando. Él puede solidarizarse contigo y Él puede ser esa esperanza, ese auxilio especial para toda persona que se encuentre sumergida en una angustia o en una aflicción de la cual sabemos, ¿verdad?, que médicamente provocan condiciones. Hoy en día la gente se enferma por las afecciones emocionales, por Ujú. las depresiones, por las tristezas. Y lo bueno es que Jesús es nuestra esperanza y que en Él podemos encontrar ese alivio, ese descanso. Toda depresión puede ser sanada, toda angustia puede ser restaurada y nuestra vida puede ser diferente porque para eso Él se dio. Eso es así. Para eso Él padeció y Él venció todo lo que usted puede estar padeciendo como cualquier otro ser humano en la tierra. Nuestro Señor lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Quiero abordar, ¿verdad?, otro tópico del cual le tengo otra pregunta a usted. En base a Mateo 27, versículo 29, donde nos dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Le pregunto, ¿qué daño médicamente puede haber producido esta corona de espinas en la cabeza de Jesús? O sea, o en la manera en que se la colocaron, si usted nos puede aportar. Sí, básicamente lo que hicieron los romanos con Jesús fue burlarse, ¿verdad? Ujú. Básicamente le ponen una corona de espinas y se mofan de él diciendo aquí está el rey de los judíos, ¿verdad? Era una forma cruel y humillante de los romanos, ¿verdad? Debemos acordarnos que el imperio romano como tal, ¿verdad? Los integrantes del gobierno, el ejército, eran personas que eran sumamente crueles, eran inhumanas, no tenían respeto ninguno por nada, era un imperio que prácticamente era horrible vivir en aquel entonces. Y lo que hicieron con Jesús fue básicamente burlarse, ¿verdad? Le preparan una corona de espinas, se la colocan en la cabeza, se la entierran, básicamente, ¿verdad? Enterrar la cabeza, la espina, la corona de espinas en la cabeza, ya automáticamente, ¿verdad? Está produciendo un dolor inmenso a nivel del cuero cabelludo, ¿verdad?
una región que es bien vascularizada, que está compuesta de muchos vasos sanguíneos que irrigan el área, de manera que tuvo que haber sufrido un dolor que usted no tiene ni idea, ¿verdad? De cuán horrible, aparte del sangrado que tuvo que haber sido, ¿verdad? Bastante por la condición de vascularidad que tiene esa región. Otros investigadores proponen o que posiblemente también pudo haberse afectado el nervio trigémino como el nervio occipital, que Ujú. en ese caso de ser probable o ser cierto, pues tuvo que haber sido un dolor mucho más intenso debido a que es un nervio y el nervio, ¿verdad? Al lastimarse, pues desencadena un dolor tipo descarga eléctrica, ¿verdad? Un dolor punzante, un dolor insoportable. De manera que ese acto de coronarlo, ¿verdad? Con este artefacto, Ujú. pues sumamente doloroso y de mucho sangrado. Eso, al uno escucharlo, como que compunge, porque realmente no se puede alcanzar a imaginar. A veces uno se da un golpecito y uno siente como, Sangra mucho. sí, exacto, y entonces esa corona de espinas y que no eran simplecitas espinitas, como digo yo, era algo bastante fuerte. Y sumándole la agresión o la violencia de estos soldados, como usted menciona, con la cual se la hayan colocado, es de imaginar que debe haber provocado sensaciones horribles nuestro Sí, Señor. hubo un buen traumatismo, ¿verdad? Creado en ese aspecto. Y sumándole a ese dolor, la humillación, la burla, realmente, porque Él es el rey. Nosotros hoy lo sabemos, pero en aquel momento estaba siendo vituperado, humillado, Ujú. burlado. eh, una situación muy, muy, muy triste, pero es muy buena la aportación que nos ayuda a entender y comprender básicamente cuán doloroso pudo haber sido esta corona de espinas en su cabeza y cuán molestoso tener que pasar ese trayecto con esa corona ahí. Sí, fue algo que no fue colocado y rápido se la quitaron, sino que fue colocada para todo el proceso hasta su muerte, ¿verdad? Estuvo ahí. Y eso ocasionando, ¿verdad? Esa presión, ese dolor, ese sangrado, fue, debió haber sido bien doloroso para él. Bien molestoso, definitivamente. Tengo otra pregunta para usted en base a Marcos 15:16, donde las escrituras nos dicen, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y el versículo 20 nos dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. La pregunta sería, ¿qué daños producían o produjeron en Jesús la flagelación que sufrió en manos de los soldados romanos en el contexto médico? Sí, básicamente en este aspecto, ¿verdad? Vemos primeramente dentro de la ley judía, cuando se acusaba a algún judío de algo, la ley lo que permitía eran latigazos de un 40 menos uno, o sea, 39. Ujú. Habían dos razones básicamente de por qué ellos no permitían que fuera 40 o más, ¿verdad? Sino 40 menos uno. Era básicamente por un aspecto moral de que ellos entendían que ya más de 39 latigazos, 40 en adelante, pues la persona, ¿verdad? O ese acusado, pues se le podían dilatar los esfínteres, tanto, ¿verdad? Anales como urinarios, y podía defecarse, orinarse, que eso constituía una humillación, ¿verdad? Ujú. Para la persona, para el acusado. Y otra cosa era que muchas flagelaciones, ¿verdad? Podían mutilar a ese acusado y causarle un daño permanente. Ok. Por lo tanto, la ley judía no permitía que fueran más de 39 latigazos por esas razones. Pero vemos que en el caso de Jesús no fue acusado por ley judía, sino que fue acusado por la ley romana. Ay, Dios mío. Y entonces la ley romana no tenía límite de castigo Sin en cuanto piedad. a la flagelación.
De hecho, era un preámbulo a la crucifixión. Siempre se flagelaba a un acusado antes de llevarlo a la crucifixión. La única condición, por decirlo así, que ponía el gobernador en aquel entonces, Poncio Pilato, era de que no se debía permitir morir al acusado en ese proceso de la flagelación cuando la condenación era la pena en crucifixión, porque se debía cumplir de que el acusado muriera en la cruz y no, ¿verdad? Básicamente en la flagelación. De manera que esa era la única condición que ponía Pilato. Ok. Sin embargo, no había límites ninguno. ¿Qué utilizaba el ejército romano para este evento? Ellos utilizaban lo que le llamaban el flagrum. Es un látigo, ¿verdad? Que constaba con un mango de madera, Ujú. con 3 tiras de cuero, y cada tira en el cuero al final estaban atadas a pequeñas piedras, trozos de metales filosos y huesos, ¿verdad? Huesos triturados. De manera que cuando se le infligía un latigazo al acusado, prácticamente eso lo debes multiplicar por 3, porque eran 3 tiras de cuero que Ya. azotaban esa carne, ¿verdad? Esa Ujú. piel. Y si eran 50, 60, 70 latigazos que le dieron, eso lo debías haber multiplicado por 3, ¿verdad? Por el evento de de las 3 tiras de cuero. De manera que esta actividad la realizaban los soldados, los militares romanos, y ellos no tenían piedad ninguna, ¿verdad? Ellos Ujú. inhumanamente castigaban con toda su fuerza, ¿verdad? Básicamente ataban a la persona de espalda, desnuda, sobre un poste de madera y le infligían latigazos hasta que ellos decidieran cuándo paraban. Estos latigazos, cuando llegaban a la piel, cortaban la piel, cuando esa punta, ¿verdad? Con esos filos de metal, hueso, piedra, rasgaban la piel, llegaban al músculo. Al retirar el látigo, se llevaba con él trozos de carne, trozos de piel, trozos de tendones, todo lo que agarrara. Oh my O sea God. que Jesús fue flagelado prácticamente desde sus brazos, espalda, región lumbosacra hasta sus piernas. Básicamente un dolor que usted, no creo que haya una palabra que describa el dolor que estuviera Así. sufriendo Jesús en ese entonces. Y más aún el sangrado que proporciona, ¿verdad? Todos esos latigazos, definitivamente que tuvo que haber sido un evento, ¿verdad? Como muy bien lo profetizó Isaías en el capítulo 53, Ujú. ahí comenzó la molición de nuestro Señor. Ahí los latigazos comenzaron a arrancar y a moler su carne, su piel, para que su sangre brotara y comenzara el proceso de limpieza de nuestros pecados. Wow. Como dato médico, pues básicamente tuvo que haber comenzado a entrar en un choque hipovolémico, ¿verdad? Lo que se conoce médicamente como un choque hipovolémico, cuando el volumen sanguíneo que corre, ¿verdad? Por nuestros vasos sanguíneos, en una Ujú. persona promedio de 4 a 5 litros de sangre, es lo que circula a través de nuestro cuerpo, comienza a perder más de una quinta parte de ese volumen sanguíneo, entra en un proceso de fallo, ¿verdad? De Ok. que esa sangre, al ser insuficiente, no comienza a suplir el suficiente oxígeno a los tejidos, y comienza a entrar en un choque. Ok. Eso ocasionalmente, seguido a eso, pues ocurre comienzan a cerrar los vasos sanguíneos para mantener esa poca sangre que queda, ¿verdad? Mantenerla fluyendo a través del torrente sanguíneo. El corazón entonces comienza a latir un poco más fuerte para bombear sangre que no existe. Ok. De manera que esa fuerza adicional que está haciendo el Wow. corazón, pues, ¿verdad? Eventualmente va a llegar un punto en que va a traer otros trastornos. Automáticamente los riñones dejan de funcionar en el sentido de que no producen orina para que ese líquido se retenga, ¿verdad? Mm. Y como ya no hay mucho fluido o se está perdiendo mucho fluido, pues el riñón deja de producir orina para entonces retener el líquido y no, ¿verdad? No causar más daño. Todo eso comienza a hacer un desequilibrio metabólico, ¿verdad? Que fue lo que tuvo que haber ocurrido en ese momento con Jesús.
definitivamente en la medicina eso es una emergencia médica, ¿verdad? Ok. Un cuadro clínico que lleva en este caso Jesús estaba en riesgo de muerte, o cualquier persona sometida a esta, ¿verdad? A este traumatismo está en riesgo de muerte. Wow. Qué proceso tan difícil, tan doloroso, tan humillante, este, para nuestro Señor Jesucristo, tan tortuoso, porque mira que a veces vemos y escuchamos cosas tan, pero estos soldados romanos, eh, la frialdad, la crueldad, el nivel de esa forma tan despiadada para con nuestro Señor y que la escritura ya había citado y entonces de alguna manera tenía que darse. El Señor tenía que pasar por ese proceso tan difícil. Pero para nosotros hoy es algo que al escucharlo y considerar todo lo que nuestro Señor estaba pasando en ese momento y como usted dice, el gran riesgo ya de muerte que tenía en ese instante es una cosa eh, sumamente triste al considerarlo. Claro, y debemos recordar que Dios no hizo este sacrificio de enviar a su hijo a ser molido, ¿verdad? Por la misma gente a la que él Ujú. quería salvar, ¿verdad? Sino que él no iba a morir solamente por uno, la carga era por millones y millones de personas, ¿verdad? Que existimos Ya, y que existieron en ese entonces y existimos y existirán, ¿verdad? Prácticamente hasta la segunda venida, o sea que la crueldad con que le daban era que la última gota de sangre que cayera era para redimir a millones y millones de personas que tenemos esa oportunidad de salvarnos gracias a ese evento, ¿verdad? De morir por nosotros, para de toda la recibir humanidad. esos latigazos que realmente no tenía necesidad de recibirlos, sino nosotros como pecadores éramos los que debíamos haber recibido esos latigazos por él. Y teniendo el Señor toda la autoridad para detener a estos soldados, que podía llamar sus ángeles, podía con tan solo pedirle al Padre, todo este escenario hubiera sido detenido. Muy diferente. Completamente distinto. Y saber que aún por amor a esos que lo estaban lastimando, Él soportó todo eso. No hay alguien que nos ame tanto como nuestro Señor Jesucristo, Definitivamente. ni que tenga tanto amor como nuestro Señor, definitivamente. Eso es así. Como decía, tanto amó al mundo que dio su vida, ¿verdad? Por todos nosotros. Así que es importante que nosotros consideremos cuánto amor había en Jesús en este momento, cuánto amor nuestro Señor mostró desde el principio en un acontecimiento como este, teniendo todo el poder, porque inclusive a Pedro, cuando salió a defenderlo, él le declaró que si él quisiese, él podía hacer que el escenario fuera distinto. O sea que lo llamó a la paz, lo llamó a la pasividad, a no usar la violencia. Más sin embargo, vemos un escenario donde fue tan agredido y tan molido, como usted dice, y su amor sobreabundó y se sobreextendió sobre todas esas personas, aún con toda la ira con la que lo estaban lacerando. Definitivamente, hoy es un día muy especial para nosotros reflexionar y meditar en el amor del Señor y comprender que no ha habido nadie que nos ame tanto como nuestro Señor Jesucristo y que merezca tanto nuestro amor de vuelta, nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón, como nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo eso, de toda la creación, ¿verdad? Que él hizo, nosotros, dentro de todo lo que él creó, somos su imagen y semejanza, es lo más que él ama. Ujú. Y Él no va a permitir o Él no va a dejar de que ninguno de nosotros se pierda. Él quiere que todos seamos salvos. Ujú. Y en ese sentido, eh, dio su vida por nosotros. No creo que haya un ejemplo de amor más grande que ese. No creo que en la historia ningún ser humano haya amado más
de lo que Dios nos ama a nosotros. Definitivamente, Y a Él porque toda la gloria. a Él toda la gloria, eso es amén, porque no solamente lo que padeció, ¿verdad? Como hombre para salvarnos, sino también ese dolor de padre, de entregar a su hijo, su único hijo, por amor a la humanidad, para redimirnos, para salvarnos. Difícilmente alguno de nosotros daría a su hijo, pero sin embargo él así lo hizo y vio ese proceso y vio la crueldad del pecado en los hombres, la maldad, la perversidad de ellos, y creo que al ser por tratar de salvarlos a ellos mismos, intensifica el dolor y la tristeza. Esto nos debe llevar a reflexionar en nuestra vida, en nuestra caminar, en cómo nos comportamos, qué hacemos, cómo actuamos, porque ese Dios que nos ama tanto, que ha hecho esto por nosotros, pues es el mismo Dios que también se conduele o de alguna manera ofendemos o herimos con nuestras malas acciones. Un Dios que nos ha amado, como bien dice el doctor, como nadie más nos ha amado y merece de parte nuestra toda honra, merece de parte nuestra toda obediencia y toda sujeción a Él. Amén. Tengo otra pregunta, esto está muy interesante. Sí. Todas estas aportaciones son muy interesantes y nos iluminan en muchas áreas y nos ayudan quizás a volver a ese primer amor, porque usted sabe que ese amor es el problema, es lo que se ha perdido de alguna manera. Y ya miramos como el proceso de la vida de nuestro Señor Jesucristo como algo quizás superfluo, como algo superficial y como que ya no dejamos, no permitimos que sea tan impactante en nuestras vidas y que nos haga reflexionar y volver a no solamente volver, encontrarnos con ese gran amor. Entonces como que la humanidad hoy en día se está perdiendo en el horizonte y no está canalizándose dentro de este acontecimiento tan importante. Y yo creo que eso es lo que nosotros queremos rescatar esta noche, que volvamos de nuevo y miremos ese espejo, en ese espejo de Jesús y veamos un Dios de amor, veamos un Señor salvador y digamos, Él merece mi amor, Él merece mi vida, Él merece mi ser, mi obediencia, mi sujeción, más que pasar la vida volátilmente y como otro acontecimiento más. Este no es no es cualquier No, acontecimiento en la historia. es el mayor acontecimiento que la historia y la humanidad ha podido, ¿verdad? Mm, presenciar para los que estuvieron en ese momento, pero eso ha trascendido de generación en generación y prácticamente hoy, ¿verdad? Recordando todo eso, pues vemos que el sacrificio que hizo es por el bien de la humanidad, ¿verdad? Pues básicamente. Ujú, amén. Tengo otra cita de la cual le tengo otra pregunta a usted, Ujú. ya que lo estamos aprovechando hoy. Esta se encuentra en Juan 10, capítulo 19, versículo 33, donde nos habla, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y el versículo 34 nos dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el versículo 35 nos dice, y el que no lo vio, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. La pregunta para usted vendría siendo, ¿qué explicación médica tiene la sangre y el agua que salió del costado de Jesús? Bien, básicamente, dentro de lo, ¿verdad? Del cuadro clínico que está presentando Jesús, ¿verdad? Debemos recordar que no solamente comenzó con la flagelación, sino que comenzó un poco antes, ¿verdad? Cuando Jesús fue arrestado, fue presentado, ¿verdad? Al sumo sacerdote, a Caifás.
para la culpabilidad y lo encuentran culpable, ¿verdad? Y el grupo de Senadrines, que se componía de 72 miembros básicamente, ¿verdad? Como de costumbre, Ujú. al final de su veredicto comienzan a burlarse, a mofarse de Jesús y comienzan a golpearle la cara, ¿verdad? Que Ujú. básicamente le ponen un paño en la cara para que le preguntan, profetiza ahora quién te golpeó, ¿verdad? Si realmente eres el Hijo de Ya. Dios, mofándose. Ujú. Le comenzó el golpe tan fuerte que básicamente le desfiguraron la cara. Y hay un pasaje bíblico que dice, y no se halló lindura en él, ¿verdad? Ujú. De tan fuerte que le golpearon. De manera que ya esa agonía de esos golpes, ¿verdad? Que tuvo que haber ocasionado hematomas y cortaduras y demás, eso sumado a la corona de espinas, con la pérdida de sangre, el dolor, eso sumado a la flagelación, con la pérdida de sangre, el choque hipovolémico que se comenzó a desarrollar, ¿verdad? Ujú. La, la, una vez lo flagelan, lo sacan, ¿verdad? Para aquel entonces la cruz que se utilizaba no era una cruz completa, sino era una cruz que era de dos partes. Una parte que era el mástil, ¿verdad? Ujú. Vertical, que era la que se dejaba en el área de la crucifixión, Ok. y el mástil horizontal, se conoce como el patíbulo, era entonces el que el acusado se lo amarraban, se lo colocaban en los hombros, lo amarraban en los brazos para que caminara con el patíbulo hacia el área de la crucifixión. O Ok. sea que todo ese sufrimiento ahí tuvo que haber desarrollado una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Básicamente, con toda la hipovolemia que había estado perdiendo sangre y sangre dentro de la sintomatología de la hipovolemia, ¿verdad? Y hay tensión arterial baja, pulso débil, sudoración, ¿verdad? Respiraciones superficiales y rápidas, mucho cansancio, ¿verdad? Cansancio al extremo. Ujú. Todo eso combinado tenía que llevar ese patíbulo caminando, ¿verdad? Una distancia de kilómetros hasta el área donde lo iban a crucificar. Ese patíbulo pesaba alrededor de 100, 110 libras. Sumado Wow. con el mástil vertical, la cruz pesaba sobre 300 libras. Por eso es que era básicamente imposible de que un acusado pudiera cargar una cruz sola de 300 libras bajo estas condiciones, ¿verdad? Ujú. Esto, aparte de que ya venía sufriendo todo este cuadro clínico, ¿verdad? Desarrollo de insuficiencia cardíaca, sube a la cruz, todavía en la cruz lo clavan, Ujú. esto se le hace muy difícil, ¿verdad? La posición en la que lo clavan. La mayoría de las crucifixiones lo que hacían era que amarraban básicamente al acusado, a Jesús, Ujú. básicamente lo clavaron para agudizar mucho más, ¿verdad? Ya ese dolor. Esto, el politraumatismo que llevaba era tan y tan y tan y tan fuerte que básicamente lo que duró fueron 6 horas de vida. O sea, desde que Wow. lo levantaron a la cruz hasta que murió, hasta que expiró, fueron 6 horas las que pasaron. O sea, murió extremadamente rápido. Ahí en la antigüedad se describe que hubo crucifixiones que hasta las personas duraban 3 y 4 días crucificados antes de morir. O Ujú. sea que estaba diseñado para que sufriera una agonía pero lenta. Ujú. Con Jesús no ocurrió eso. La agonía de él fue tan fuerte que no duró prácticamente 6 horas. Wow. Eso es. Había una costumbre romana de que cuando ya llevaba mucho tiempo, el acusado no había muerto, se le quebraban las piernas, se le golpeaba para Ujú. romperle los huesos, para que de esa forma no pudieran, ¿verdad? Inclinarse para tomar aire, para, ¿verdad? Ujú. Seguir viviendo hasta que no pudieran más. Pues que eso no lo pudieran hacer y entonces básicamente morían por asfixia. O sea, le aceleraban el proceso de la muerte. Ok. En el caso de Jesús no ocurrió así, ¿verdad? Murió por toda esa agonía, todos esos golpes, murió en 6 horas. Ellos lo que hicieron fue que para confirmar le enterraron una lanza, ¿verdad? Por el Ujú. costado derecho, como bien dice las escrituras. Al sacar la lanza vieron que salió agua y sangre. Que lo que tuvo que haber ocurrido, ¿verdad? En ese momento, fisiopatológicamente hablando, Ujú. eh,
que con la hipoglobulemia, la insuficiencia cardíaca inminente que estaba sufriendo, ocurrieran dos eventos, ¿verdad? Un derrame pleural, un derrame pericárdico. Ok, Lo que no es otra cosa que líquidos salen de los vasos sanguíneos y se acumulan en la cubierta de tanto del pulmón como del corazón. Y en ese entonces, cuando traspasan la lanza y al abrir entonces la pleura, sale ese líquido obviamente con la sangre. Tuvo que haber pasado traspasado tanto aurículo, ventrículo y perforado pulmón, para que entonces de ese modo la ciencia pudiera demostrar lo que bíblicamente dice, como que se vio que salió agua y sangre. y esto es una demostración quizás, lo digo porque lo he escuchado, de que era lo último de sangre que había en su cuerpo y quizás eso es lo que ocurre médicamente cuando, de acuerdo a la descripción que usted está dando, ahí es donde se aloja quizás de alguna manera, Sí, porque básicamente ya una persona fallece, ya el corazón no bombea sangre, ya el flujo sanguíneo se paraliza, ¿verdad? Ya no hay ujú. circulación sanguínea, entonces la sangre que queda, en ese caso, la poca sangre que queda ya de la que perdió, pues se concentra en esos órganos vitales, ¿verdad? Que es el corazón, perdón, en ese sentido. Y ahí pues se ve entonces, al desarrollar estos eventos de derrame pleural, derrame Ujú. pericárdico, es lo que se puede demostrar que entonces se viera el flujo de tanto de agua como de sangre. Wow. Al escucharlo, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno hace como una investigación y de acuerdo, ¿verdad? Yo hablo pastoralmente y uno explica, a tener como esa explicación médica, definitivamente como que le añade ese plus a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión de lo que estuvo ocurriendo con nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos quizás de alguna manera medir hasta cierto punto cuán fuerte fue este proceso y a la misma vez no solamente la carga espiritual, digamos, por el peso del pecado, que entiendo yo que era lo peor de todo, Ujú. porque era el peso del pecado de toda la humanidad, pero también esa carga de dolor físico, de deterioro emocional, mental, ahí estaba todo envuelto. Todo, en todos los aspectos. Jesús fue quebrado en todos los aspectos, emocional, psicológicamente, físicamente. Fue molido, fue abatido, como jamás cualquier ser humano hubiese pensado o hubiese creído. No creo que en el mundo haya habido una persona que haya sufrido tanto como lo sufrió Jesús. Y no creo que se repita. Y definitivamente ese evento fue único y no se volverá a repetir. Eh, Porque lo que sí se va a volver a repetir es su segunda venida. ya, Ya Él vino una vez y la segunda vez viene a recoger a su iglesia, a todo aquel que creyó en Él y creyó en ese sacrificio que Él hizo por nosotros. amén. Y eso es muy importante que nuestros hermanos y todas las personas que están conectadas, ¿verdad? A través del medio virtual, tengan presente y consciente. No va a escuchar por más ciencia ficción, por más, no va a haber nada que repita tal, como usted decía, no sé si la palabra fue hazaña. Bueno, no sé si eso es una buena descripción, digo yo, pero sí, no, si para alguien hoy en día quisiese tomárselo como una hazaña, no va a poder llevar sobre él todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo, porque empezar que nadie más va a ser ese cordero inmolado, ese cordero, ¿verdad?, especial que puede llevar sobre sí el pecado del mundo. Así que esto es algo que solo ocurrió en una sola vez de la historia y no va a volver a ocurrir más. Sin embargo, tiene todo que ver con nuestra existencia y tiene que todo que ver con qué pasos nosotros daremos y hacia dónde vamos.
Tengo otra pregunta para usted. Yo creo que medio usted la abordó, pero de igual manera se la hago. Y es, está en Juan 19:17, donde dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. ¿Qué afección médica pudo producir en Jesús la fatiga de cargar la cruz al Calvario, siendo que ya había sido flagelado? Entonces esa más bien viene siendo la pregunta. Sí, básicamente, ¿verdad? Lo que ya habíamos mencionado anteriormente, en el caso de Jesús, lo que se le dio a cargar fue el patíbulo, ¿verdad? Que era un peso de 110 libras, básicamente, después de la flagelación, Gracias. después de la coronación, que fue presentado, ¿verdad? A Poncio Pilato. Poncio Pilato ya no encontraba más por qué castigarlo, ¿verdad? Ya le había dado, de su parte ya le había dado el castigo que él entendía que merecía. Lo presentó al pueblo judío y fue el pueblo judío que impidió crucificarlo, ¿verdad? Esto, él pues se lavó las manos y lo entregó a su pueblo para que su pueblo lo decidiera qué iba a hacer con él, ¿verdad? Y decidieron crucificarlo. Básicamente, ¿verdad? Desde ese entonces, pues ya ese proceso de pérdida de sangre que ocasionó la flagelación y todo eso ya estaba ocurriendo, ¿verdad? Ya la sintomatología se estaba sintiendo, ¿verdad? Lo que es un dolor de cabeza extremo, cansancio, mareo, eh, una presión arterial baja por la pérdida de sangre, respiraciones cortas y superficiales, ¿verdad? Ujú. Rápidas para tratar de compensar. Todo ese cuadro clínico básicamente iba a ser casi imposible de que una persona en ese estado, encima de eso, se le colocara un pedazo de madera en sus hombros de 100, 110 libras y caminara kilómetros hacia el lugar donde lo iban a crucificar. Eso prácticamente era sumamente imposible, ¿verdad? Que una persona lo pudiera realizar. Ujú. De hecho, la Biblia describe que durante el trayecto, uno de los mismos soldados, ¿verdad? Selecciona a una persona que estaba a las orillas mirando, era de Cirene, Simón, y le dijo, levántate y ayúdalo, ¿verdad? Ujú. Porque prácticamente ya el cuadro clínico que presentaba Jesús le era imposible él caminar, llevar solo esa carga completa El Calvario. hasta el Calvario. Más la humillación, ¿verdad? Aquí presento al condenado que lleva su alma o su arma que va a ser utilizada para su muerte. O sea, que él cargando su misma alma de muerte. Wow. Más humillante aún, ¿verdad? Súper humillante. Pero Y básicamente ese cansancio, ¿verdad? Esa debilidad que tenía, ¿verdad? En ese ujú. trayecto era básicamente ya la sintomatología que reflejaba de esta hipovolemia, este choque hipovolémico, ¿verdad? Que ya era un cansancio extremo, una falta de energía, ya una pérdida considerable de Ya. sangre. Era sumamente difícil para él. Y a eso sumarle, Jesús era hijo, tenía hermanos, y ahí estaba su madre sufriendo, y él consciente, ¿verdad? Porque sabemos que era un proceso en el cual nuestro Señor pues también de alguna manera envolvía su amor, sus sentimientos hacia sus seres queridos también, porque Ujú. también sintió eso mismo, que muchos de nosotros padecemos hoy en día y de alguna manera cuando nos encontramos en situaciones, sacando ¿verdad? De el proceso completo de Jesús, pero trayéndolo a nosotros, cuando nosotros nos sentimos que padecemos o que sufrimos en situaciones que nos suceden o que suceden a otros respecto a nuestros seres queridos, ahí estuvo Jesús que también tuvo que ver a su madre sufrir por él, que también tuvo que padecer ese momento. O sea, ¿qué quiero decir con esto o qué queremos ver a traer de alguna manera? Es que no hay situación, y ya lo hemos repetido y esta viene siendo otra ocasión, Ujú. no hay nada en nuestras vidas con lo cual nosotros podamos sorprender a Jesús o decirle, o dolor o sufrimiento que podamos decirle al Señor, esto es algo que tú no puedes comprender.
todo lo que nosotros vivamos o padezcamos, ya Él lo sufrió y lo puede comprender. Y aún lo que no le hicieron físicamente, la palabra dice que Él llevó todas nuestras cargas y todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es decir, que cualquier situación que usted y que yo y que cualquier persona estemos pasando, Él la padeció antes de que nosotros la viviéramos. ¿Es o no es? Eso es así. Yo diría que multiplicado por muchas veces. Ya. A veces nosotros nos quejamos por X o Y dolor o X o Y situación. El Señor Jesús, ese dolor fue 1000 veces multiplicado. O sea que Él conoce muy bien nuestros quebrantos, Él conoce muy bien nuestras dolencias y Él más que nadie sabe lo que estamos pasando y sabe consolarnos y sabe cómo hacernos sentir bien cuando depositamos toda nuestra confianza en Él. Y nosotros al menos tenemos la ayuda del Consolador, porque recordemos que Él le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuese para que entonces viniera el Consolador, viniera su Espíritu Espíritu. a acompañarnos y a ayudarnos y a guiarnos en el camino, que no es otra cosa que Él mismo en nosotros. Ujú. Pero Jesús tuvo que pasar, como usted dijo, un momento sin nada, sin el Consolador, sin absolutamente Solo, nada. Y completamente. nosotros tenemos ese espíritu a nuestra disposición para consolarnos, para ayudarnos. O sea, ¿por qué? Porque el Padre aborrece el pecado. Y nuestro Señor Jesús tuvo que experimentar el pecado en sí mismo. Y el Padre, pues, de ninguna manera podía coincidir y armonizar con algo que repudia tanto como es el Ujú. pecado. Más no estamos diciendo que le abandonó, es su repudio, su rechazo hacia el pecado, el propósito por el cual el Señor se dio por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que aún así, en lo que estemos pasando, tenemos consuelo, tenemos ayuda, tenemos el Espíritu Santo del Señor y lo tenemos a Él para consultarle. Así que de alguna manera nada se compara con lo que pasó nuestro Señor. Maravilloso. Amén. Eh, quiero, ¿verdad? Y ya estamos próximos a nuestra conclusión de este programa y agradecemos todo este tiempo que usted ha permanecido ahí conectado con nosotros. Y le quiero hacer esta última pregunta a usted y darle la oportunidad también de que si hay algún mensaje adicional que usted quiera compartir en esta plataforma, usted lo puede hacer. Y la pregunta sería, ya una vez nuestro Señor padeció todo esto y murió en la cruz del Calvario y como citan las palabras, al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es el gran valor e importancia del acontecimiento de la resurrección? Wow. Pues mira, básicamente la importancia de la resurrección yo creo que va más allá de la misma muerte. Porque obviamente una muerte sin la resurrección hubiese sido en vano. Vemos en la resurrección el evento más impactante en la historia de la humanidad. Ujú, Eh, yo creo que es el evento que valida, que confirma que Dios es un ser supremo, ujú. que es el creador de lo visible y de lo que no se ve, que es el poseedor de un poder sobre la naturaleza cuando demostró, ¿verdad?, que calmaba las tempestades, cuando demostró que podía abrir los mares, podría abrir los ríos para que su pueblo pasara, podía proteger a su pueblo con tornados de fuego, con su tremendo poder sobrenatural, ¿verdad?, sobre la naturaleza, valga la redundancia. Esto nos confirma el poder extraordinario que tenía sobre la enfermedad, ¿verdad?, al curar los enfermos. Nos demuestra o nos confirma el poder que tenía sobre la escasez cuando alimentaba a su pueblo Amén. dividiendo los panes y los peces, cuando alimentaba a su pueblo en el desierto con el maná, ¿verdad?, que caía del cielo. Nos demuestra, nos confirma el poder que tiene sobre las tinieblas y sobre la oscuridad, inclusive impulsando Gloria a demonios. Dios. Nos requete confirma el poder que tiene de dar vida
y el poder que tiene sobre la muerte al resucitar los muertos. Gloria a Dios. De manera que es un evento, ¿verdad? Que nos confirma que Dios sí cumple sus promesas, que en Dios se puede confiar porque Dios lo que dice lo cumple. Y ese evento de la muerte y resurrección, que fue profetizado 700 años antes, ¿verdad? Por el profeta Isaías, cuando Dios le dijo lo que iba a suceder, que iba a enviar a su hijo a que padeciera y muriera y resucitara, y eventualmente ascendiera al cielo para separar un espacio para todo el que crea en su hijo. Un evento maravilloso. Gloria a Jesús. Sin esa resurrección, ninguno de nosotros tuviéramos la oportunidad de salvación. Eso nos demuestra que en Dios sí se puede confiar, de que en Dios es el Todopoderoso y en Él es que tenemos que depositar toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu. Amén. Fíjese que hasta hace unos minutos yo tenía hasta ganas de llorar con toda la narrativa y acontecimiento, ¿verdad? De todo lo, pero cuando uno de todo lo que pasó nuestro Señor Jesús, pero cuando uno escucha, cuando llegamos a este punto de la resurrección es que nos saca como esa sonrisa de esperanza, esa sonrisa de consuelo, de saber que nuestro Señor venció la muerte, de que está ahora vivo, está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por nosotros, y de que está ahí en toda nuestra disposición. Y como usted dijo, está preparando morada para usted y para mí, un lugar mejor que este en el que nos encontramos. Ya Él cumplió con esa parte de su propósito, morir, resucitar para limpiarnos de nuestros pecados y que podamos ser salvos. Va a cumplir su segunda parte, que es su segunda venida. Eso ya es pronto. Amén. O sea que permanezcamos en la fe, permanezcamos unidos, conectados directamente con Él para participar de ese glorioso y maravilloso evento que yo diría que igualaría la que fue la muerte y la resurrección, igualaría o sobrepasaría ese evento único que va a ocurrir, ¿verdad? Ya pronto para su gloria y su honra. Este primer evento, ¿verdad? Que fue la victoria sobre la muerte, pero este próximo evento será un evento de gloria. Amén. Será un evento, ¿verdad? De adoración sublime, será un evento especial. Y usted y nosotros debemos ser parte de él. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por él. Así que todos nosotros tenemos la oportunidad de entrar por ese camino, de escoger el camino que nos lleva a la salvación. Él es el Salvador de nuestras almas. Con Él tendremos la oportunidad de entrar a la vida eterna. Así que tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, adorarle y honrarle e imitar, ¿verdad? De acuerdo a la palabra, las buenas obras de Jesús, las buenas acciones que nos enseña y nos aconseja en la palabra a seguir. Sí, yo quisiera, ¿verdad? Para terminar con mi participación, básicamente, contarles una experiencia bastante reciente que tuve, ¿verdad? Para prepararme para esta presentación, pues me incliné ante, ¿verdad? Ante el Señor para orar, que me diera la dirección, ¿verdad? Me diera la sabiduría, el conocimiento para poder, ¿verdad? Estar aquí y que todo fluyera en base a su gracia. En ese proceso de la oración se me presentó una imagen de la crucifixión. 3 cruces, a lo lejos, un crucificado en cada cruz. La cruz del medio, Jesucristo, la perfección hecha carne, un ser limpio, un ser puro de corazón, un ser divino. A ambos lados, 2 pecadores. El pecador, malhechores, ladrones. El de la mano izquierda le dice a Jesús, si verdaderamente tú dices que eres lo que dices, el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvate a nosotros. Sálvanos a nosotros. Se burló de Jesús, no creyó en Jesús,
negó a Jesús en ese momento. El ladrón, el pecador de la mano derecha, lo reprende y le dice, ¿cómo es que tú te burlas de Jesús? ¿Cómo es que te burlas y no temes de Dios cuando estás en el mismo proceso de condenación? Ujú. Tú y yo somos pecadores y nos merecemos este castigo. Y nuestros hechos así lo confirman. Ujú. Pero este que está ahí no ha hecho nada malo. Este es puro, no ha hecho nada malo y está aquí. Luego se vira, le dice a Jesús, estoy aquí y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Santo. Jesús le dice, Aleluya. alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno y está aquí con nosotros. Amén. De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Santo. Oiga, ¿sabe qué? Desde ese día hay un ladrón en el paraíso. Gloria a Dios. ¿En qué lado está usted? ¿En el lado derecho de Jesús, que aceptó, se humilló, reconoció a Jesús y hoy está en su gloria? ¿O en el lado izquierdo, que negó a Jesús y él mismo se condenó eternamente? Somos pecadores. La misma palabra dice, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno que haga el bien. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esos dos ladrones, esos dos pecadores nos representan a todos nosotros. Sí, Señor. La diferencia se basa en si usted está a favor o en sintonía con el ladrón que se humilló ante Jesús, reconoció que él era el Mesías, se arrepintió ante él y tuvo la dicha de estar con él hoy en el paraíso. Santo. Versus el que lo negó, que verdaderamente encontró la muerte eterna, la agonía eterna. Gloria a Dios. Está en manos tuyas. Yo creo que si tú has tomado decisiones en tu vida, sean para bien o sea para mal, yo creo que esta es la decisión más importante que usted debe valorar en este momento. Sí, Señor. ¿Dónde usted quiere pasar el resto de la eternidad? Si la quiere pasar con Jesús, con la promesa que Él nos dio de ir al paraíso y reinar con Él para siempre, aceptándolo, humillándose ante Él, arrepintiéndose de su pecado, tomando su cruz y siguiéndolo. No creo que sea una oferta que no la podamos rechazar. O sea, la tenemos ahí. Es una oferta maravillosa, es una oferta que no hay que pensarlo. Yo diría que es la decisión más importante de nuestra vida. Aferrarnos a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos a Él para en poco tiempo, ya pronto, irnos con Él a la gloria. Sin palabras. Realmente creo que no hay mejor ilustración que esa visión que el Señor le dio, que armoniza muy bien con lo que yo le venía diciendo de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Yo no quiero aportarle más porque está en el punto de lo que Dios ha querido. Todos y todas hemos recibido un mensaje especial en esta hora y hemos recibido una oportunidad nueva y una oportunidad especial de parte del Señor de aceptarle y de recibirle. Y como decía nuestro hermano, no hay oferta en el mundo que se le iguale y que valga más la pena que aceptar a nuestro Señor. Él es el único que ha transformado vidas, que ha cambiado corazones, que ha sanado enfermos, que ha restaurado, que ha hecho tantas cosas que nada ni nadie puede hacer, ni dinero,
ni intelecto, ni capacidad humana. Nadie lo puede hacer, solo el poder de Dios. Amén. Entonces, tenemos la oportunidad especial de aceptarle. Yo quiero darle las gracias por haber estado este tiempo con nosotros, especialmente a usted, doctor. Gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias Ha sido por un la placer invitación. tenerlo aquí con nosotros. Ha sido una gran bendición. Déjenos sus comentarios, déjenos a la parte inferior de este video sus aportaciones, sus sugerencias. Queremos leerle, queremos saber qué tan bendecidos han sido con este primer segmento y qué otras temáticas le gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos abordar, y en algún otro momento pues tendremos al doctor de vuelta y usted podrá ser beneficiado nuevamente. Esto fue la Iglesia Nuevo Amanecer y sus invitados, y hoy estamos más que agradecidos del invitado que hemos tenido con nosotros, el doctor Miguel González, y le pedimos, ¿verdad?, que se mantenga en sintonía y al pendiente. Cada sábado a las 7 de la noche estaremos compartiendo con usted diferentes temáticas y testimonios valiosos e importantes. Muchas gracias, Dios los bendiga y muy buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga.